Museo Nacional de Historia es uno de los museos más grandes y más ricos de los Balcanes. El patio del museo cuenta con una rica colección de columnas de piedra y monumentos de distintas épocas. En este salón dedicado a la prehistoria nos encontramos fotografías de los antiguos asentamientos y una amplia exposición de los objetos descubiertos en las excavaciones realizadas. Entre los objetos más importantes de esta sala destacamos los siguientes: adornos de prestigio para mujer, de materiales como espóndilo, oro, carneola, del Calcolítico, quinto milenio a.C. Adornos de cuentas y usillo de espiral, de oro, edad de bronce media,
primera mitad del segundo milenio a.C. Collares de oro, placas, anillos y pulseras de plata, apliques de electro, daga de bronce y herramientas de bronce. Posiblemente pertenecía a un artesano joyero de principios de la Edad de Bronce, en la segunda mitad del tercer milenio a.C. Adornos de prestigio para hombres: espondilus, oro, carneol, calcolítico, quinto milenio a.C. Tumba de una mujer, aproximadamente del calcolítico, quinto milenio a.C. Vasijas, cerámicas, neolítico temprano, primera mitad del sexto milenio a.C. Vasijas de cerámica, neolítico, sexto milenio a.C. Vasija antropomorfa, de cerámica, del neolítico sexto milenio a.C. Mesa de culto, de cerámica, del neolítico sexto milenio a.C. Ídolos antropomórficos, de cerámica, del neolítico sexto milenio a.C. Estatuillas antropomórficas y zoomórficas, objetos de culto, de cerámica y mármol, del neolítico sexto milenio a.C. Vasijas cerámicas, neolítico sexto milenio a.C. Herramientas de piedra, pedernal, hueso, neolítico sexto milenio a.C. A la salida de esta sala nos encontramos con una fotografía de la tumba número 43, realizada en la necrópolis neolítica de Varna. Las tierras tracias habían sido un escenario de acontecimientos desde finales del siglo VI a.C. hasta el siglo I a.C. Estos acontecimientos dejaron huellas duraderas en la historia de la antigua Europa. Las campañas de Achaemid de Persia, las invasiones de los escitas, el corto reinado de macedonios y celtas. Durante este periodo, los reinos tracios aparecieron en el mapa político de la península balcánica. Las más significativas fueron las de los odricianos, Getae,
y tribales. Tumba de Sbechtari. La decoración arquitectónica se considera única debido a sus cariátides policromadas, mitad humanas, mitad plantas, y a sus murales pintados. La tumba es un recordatorio de la cultura de los getas, pueblo de origen tracio. Rodillera de adorno, no de combate, perteneciente a una princesa. La figura representa a la diosa de la fertilidad. Tesoro de Borobo, plata dorada, la primera mitad del siglo IV a.C. Fue descubierto en una colina situada en el centro de una necrópolis túmulo de Getia.
Los 3 ritón y la jarra habían sido colocadas en el tazón grande o estaban cubiertas por él. Los 5 recipientes de plata, así enterrados simbólicamente, no solo sacralizaron el espacio, sino que también repitieron en un nivel diferente la tradición ritual que se hacía en la necrópolis. Es un recipiente de la antigüedad usado para beber. Por el orificio ancho se echa el vino, con el orificio pequeño previamente tapado, el cual se abrirá cuando se procede a beber. Tesoro de Panagyuriste, de finales del siglo IV y principios del III a.C. El tesoro de oro, descubierto en 1949 por los hermanos Deikov, cerca de la ciudad de Panagyuriste, presenta la magnífica obra de algunos maestros orfebres de la edad helenística temprana, que combina motivos y técnicas griegos antiguos con los tracios y los achánidos. Objetos mágicos, elementos de una cuerda que muestra varias formas y una estatuilla antropomorfa, con características de ambos sexos, hombre y mujer. Libro órfico de los muertos, con textos etruscos, de oro, lugar de origen desconocido, entre finales del siglo V y IV a.C. Urna de cerámica, lugar de origen desconocido, de finales del siglo V y principios del siglo IV a.C. Mosaico decorado con aves, cesta de frutas y motivos florales y geométricos.
coronas de los gobernantes del Segundo Reino Búlgaro. Reconstrucción realizada según diferentes representaciones de los zares y zarinas de la época. Anillo de Kaloyan, de mediados del siglo XIII, de oro. Reconstrucción antropológica del rostro del zar Kalojan. Campana de bronce con una inscripción de donación, 1270. Alfabeto cirílico. Zar Samuel. Restauración antropológica de la cabeza. Discos de 1644, de plata dorada, esmaltes y piedras semipreciosas. Icono lámpara, de 1776, aleación de plata. Reposa del icono San Juan Bautista, con escenas hagiográficas, siglo XVIII, plata con dorado. San Jorge con escenas hagiográficas, de 1871.
puertas santas, de 1661, tallada en madera policromada, iglesia de San Esteban, Nessebar. Relicario del siglo XIX, del monasterio de la Santa Madre Kosinitsa, en Drama, Grecia. La Virgen es de plata con dorado terciopelo, y la cruz es plata con dorado, perlas, corales, madera y temple. La cruz interior es un icono, Mater Via Dolorosa. Tríptico del siglo XIX, Escuela de Arte de Samokov, Monasterio de Rila. Iconostasio de la iglesia del Hermitage de San Lucas, de 1766, Monasterio de Rila, tallado en madera. Candelero de 1885, de la iglesia de la Asunción, Pernic, de latón. Documentos de archivo, cartas, mapas, fotos, uniformes, armas, banderas, distinciones y reliquias asociadas con la Guerra de Liberación Rusa-Turca.